Muchísimas gracias, Eva Peñafiel, coordinadora nacional de protección infantil de Aldeas Infantiles SOS. Muy amable por el tiempo, por la entrevista. Cumplen 60 años, digamos, en un trabajo con la niñez y la adolescencia, un sector de la población que muchas veces es olvidado, minimizado. Em, Ujú. ¿Cuál ha sido este trabajo que ustedes han realizado desde que, digamos, llegaron a realizar su gestión acá en el país? ¿Cuál era esta situación y cuáles han sido estas acciones urgentes que han tenido que tomar? Súper, muchas gracias. Sí, en efecto, Aldeas Infantiles, estamos de un cumpleaños que es muy importante. Son 60 años de aprendizaje, 60 años de desafíos en el trabajo con niñez y adolescencia, sobre todo con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La característica principal y por quien seguramente muchas organizaciones, amigos y amigas que nos escuchan ahora, conocen Aldeas Infantiles, puede ser por su sistema de acogimiento institucional. Es decir, son niños y niñas que en su hogar, en su familia, han sufrido violencia y violencia significativa, grave, razón por la cual han debido salir de ese entorno familiar y ser protegidos en una institución. Sin embargo, esto era como antes de la organización. Aproximadamente desde el 2012 hemos experimentado y hemos enfrentado desafíos importantes porque sabemos que los niños y niñas en una institución, fíjate que por cada año que un niño está institucionalizado, puede perder de 3 a 6 meses en su desarrollo, desarrollo cognitivo, desarrollo social, desarrollo educativo, emocional, y eso sin duda va en desmedro, sí, de sus derechos. Muchas veces los niños que han sido largamente institucionalizados tienen retraso escolar, difícilmente pueden relacionarse con otros niños y niñas. Entonces, desde el 2012, todas estas alertas han significado que nosotros debamos cambiar nuestro modelo de atención. Nuestro modelo de atención ahora se enfoca fuertemente en la prevención, es decir, vamos a la comunidad y a la familia justamente para intervenir desde esta instancia la pérdida del cuidado familiar. Y si esto, obviamente, no estamos en todo el país, estamos en 6 provincias y en 6 ciudades, particularmente en Esmeraldas, en Quito, Guayaquil, en Puerto Viejo y en Cuenca. Hay muchas ciudades, ¿no es cierto?, donde no estamos y muchos niños deben ser acogidos. En este escenario trabajamos si la medida debe ser necesariamente por la necesidad o por la idoneidad de este niño, el acogimiento, pues tener varias modalidades de atención. Niños que viven en familias pequeñas, en casas en comunidad, ya no en esto que nosotros le denominábamos un circuito cerrado, donde había muchas casitas y todos los niños estaban viviendo ahí, Ujú. sino niños que están insertos en la comunidad, que están insertos en un barrio y que también participan de las actividades comunitarias. Y también una modalidad que estamos impulsando fuertemente, que es de la familia acogiente. ¿Sí? Una familia capacitada, preparada y calificada también para acoger a niños y niñas que deben salir del cuidado familiar. Sin embargo, lo fuerte está en la comunidad, en que la comunidad se vuelva protectora, se vuelva fuerte para atender las necesidades de los niños y niñas y no deban salir a una institución. Y en un segundo nivel, trabajamos con las familias que por sus características es probable que por su situación puedan perder el cuidado de sus hijos. Entonces, trabajamos en el fortalecimiento familiar. Claro, y en medio de ese trabajo, digamos, se ha visto un poco la indolencia de autoridades de sector público, sector privado también, precisamente Sí. justo en en este objetivo de cuidar precisamente a la infancia, a la adolescencia. Y quiero preguntarte cómo ha sido, cómo has visto tú este abandono del Estado en ciertos casos, en ciertos espacios y en ciertas ciudades. Así es. Bueno, actualmente la provincia más olvidada, que realmente pareciera, hace poco leía un tuit justamente de Radio Pichincha que decía tras palos piedras, o sea, todo le está pasando a Esmeraldas. Entonces es realmente una población que históricamente ha sido abandonada y que eso está ocasionando ahora que muchos niños y niñas tengan que salir y muchos efectivamente están siendo colocados en casas de acogida, ¿Se ha no incrementado, únicamente la nuestra, se ha incrementado el totalmente, número? ¿Cómo son sí, un poco las cifras, por sí. ejemplo, en Esmeraldas? En Esmeraldas, por ejemplo, nosotros actualmente tenemos a 46 niños que están acogidos
Hay muchas otras casas de acogida también allá y fíjate que ahí, por ejemplo, no hemos logrado aún que pueda haber familias acogientes, pero también el entorno de Esmeraldas hace que cómo van a estar las familias preparadas para acoger a otros niños también, Totalmente. es Claro, si decir, no es se un puede poco ni siquiera paradójico. sostener la vida de ellos mismos. Sostener la vida, entonces, ¿cómo acojo a otros niños y niñas también? Es súper complejo. Las provincias justamente donde estamos es donde históricamente ha habido muchos más niños que están o en situación de calle o en abandono o con unas negligencias o sufren abuso importante y por eso deben salir a acogimiento. Sin duda, hemos visto una débil política pública para trabajar fuertemente la prevención, muy débil. Los enfoques de trabajo en el área social están únicamente para paliar los efectos de esto. Es decir, un bono, una actuación para la emergencia, ¿no es cierto? Estamos respondiendo a las emergencias, pero no estamos trabajando fuertemente en la prevención. La prevención significa fortalecer una comunidad, fortalecer una familia, y no existe política pública que pueda trabajar alrededor de esto, ni tampoco recursos. Claro, y precisamente creo que la alerta ha sido esa, que todas las medidas son reactivas, vienen después Exacto, de, no se todas. previene Y, y son más caras. totalmente, Además, claro, o le sea, sale más cuestan caro al más. Estado Le cubrir sale más todo lo que caro al viene Estado, después. justamente. Entonces, ¿qué conviene mejor? Conviene mejor que trabajemos en la prevención. La inversión en Invertir. prevención, o sea, si es que yo lo quiero ver numéricamente, que no es eso lo fuerte, ¿cierto? Pero si yo veo el retorno por cada dólar que invierto, ¿no es cierto? Es del 60%, porque no voy a tener menos niños que están en la calle, voy a tener más familias protectoras, voy a tener más familias o adultos conscientes del cuidado de niños y niñas, ¿no es cierto? Voy a tener niños que están escolarizados, que acceden a un sistema de salud, que acceden a un sistema de protección, pero ahora no nos pasa eso. Entonces invierto más en estas respuestas reactivas. Y por ejemplo, venimos ahora desde hace un par de años, diría yo, en un contexto de violencia, de inseguridad, Ujú, en el que, claro, el número de asesinatos, el tema de masacres también carcelarias, el tema de femicidios que se han ujú. incrementado, Sí, todo sigue justamente. dejando niños abandonados, niños, niñas, adolescentes sin padres. ¿Cómo han visto ustedes también Ujú. ahora trabajar en este contexto de inseguridad que vive el país? Sí, justamente es una situación que realmente para nosotros es muy preocupante porque son niños que están siendo, no diría yo abandonados, te comento algo, nosotros tenemos otro sistema, ¿sí? Que es de no, dentro de este proceso de desinstitucionalización de los niños, es decir, que no ingresen a un sistema de acogida, hay también un modelo, una medida que es la custodia familiar. ¿Qué significa, no es cierto, que si la familia biológica no está preparada o no se encuentra para atender a este niño, la custodia es dado a un familiar de una familia ampliada, tíos, tías, abuelos y demás. Entonces, esa es una medida importante, por ejemplo, para trabajar justamente con niños y niñas que han perdido el cuidado por femicidio, porque sus padres están privados de la libertad, ¿no es cierto? Y que no ingresen a una institución, porque esa debe ser la última medida que debemos tomar con un niño o niña, o porque son grupos también de hermanos que no pueden ir, a lo mejor 5 hermanos no pueden ser acogida en una familia acogiente, entonces puede ser la respuesta de una institución, pero es entender también que el sistema de protección, y aquí incluyo también una fuerte actoría de los jueces, ¿sí? Porque hay ciertas confusiones en cómo deben tomar la medida de protección para niños. Se puede suponer que muchos jueces entienden como la única medida para proteger a un niño o porque se quedó en orfandad o porque está solo por cualquiera de las causas que has mencionado es el acogimiento institucional, cuando hay muchas otras medidas que se pueden tomar justamente para evitar la institucionalidad a un niño. Es decir, se van, digamos, por el camino fácil, que sería Más fácil. como Sí, institucionalizar, creo que hay pero un no es lo ideal. entendimiento y eso también es una deuda importante que todo el aparato judicial eh, queda en deuda con la niñez, queda en deuda con la niñez. Es decir, tenemos una pobre respuesta, ¿no es cierto?, para adolescentes infractores. Hay una pobre respuesta para adolescentes en conflicto con ley. Hay una pobre respuesta también para los niños que han perdido el cuidado familiar y cuál es el mejor sobre la base, ¿no es cierto?, de su necesidad, cuál es, y sobre la base sobre todo del interés superior, cuál es la medida más adecuada para este niño. Que como te digo, hay custodia, Ujú.
hay acogimiento familiar, ¿no es cierto?, que necesitamos fortalecer mucho más, porque es probable que en Esmeraldas un niño no pueda ser acogido por las condiciones que está, pero puede ser que en una provincia cercana, fraterna, Imbabura, pueda ser acogido por una familia, pero necesitamos fortalecer y agenciar fuertemente las medidas preventivas y entender, ¿no es cierto?, que quienes toman las decisiones, en este caso jueces, puedan entender exactamente qué medidas nos ampara, sí, ampara la normativa poderlas tomar. Entonces vamos a lo mejor por la más sencilla. Eso es, implica también que los jueces puedan tener esta especialidad y especificidad en la toma de decisiones de niñez y adolescencia, Claro, que no la hay, ¿no? claro, definitivamente el tema de la capacitación en el tratamiento de los casos es realmente importante. Y volvemos a lo que comentábamos, inversión. Hay que invertir también Inversión, en el tema de la capacidad y todo se resume a recursos, básicamente, para poder exactamente. Y combatir esta problemática. justamente, y fíjate que ahí nuevamente recae en el Estado. O sea, volvemos nuevamente al garante que debe ser el Estado para responder todos estos casos, ¿no es cierto? La formación en un sistema judicial fuerte para niñez y adolescencia, ¿no es cierto? Los sistemas de prevención fuertemente, tanto en educación cuanto en salud. Nos preguntamos, por ejemplo, post pandemia, ¿cuántos niños y niñas tuvieron una escuela acogiente, una escuela protectora, una escuela que después de todo este evento, digámoslo así, traumático que fue la pandemia de encerrarse, habrá experiencias que fueron, voy a poner comillas, divertidas, estar en casa, que cocinábamos, que hacíamos, pero la mayor parte de niños y niñas, ¿no es cierto?, no lo estuvieron y abandonaron el sistema escolar porque no tenían el internet, porque no tenían computadora. Entonces, al retornar a una presencialidad, ¿cómo se preparó la escuela para ser acogiente, para evitar menos deserción? Y hemos encontrado ahora graves situaciones de acoso escolar, de suicidio en adolescentes, justamente porque no nos preparamos para acoger a niños que venían con una situación de trauma por este encierro. Muchos de sus familiares fallecieron. Ujú. Y un sistema de salud a veces también indolente con niños y niñas. Claro, y también el tema, desde la respuesta que se da, por ejemplo, en el tema de que lo acabas de comentar, de los últimos hechos que se conocieron sobre estos suicidios, estos maltratos, estos Ujú, acosos en el sistema educativo que ujú, finalmente ujú. orillan a un adolescente, a un niño, a eso. A, También, a una decisión así. claro, también el capacitar a estos funcionarios, a maestros públicos o privados, porque se da, digamos, Públicos o privados, exactamente. en todo el sistema Ujú, educativo. ujú. También es como reforzar un poco que el colegio no sea un espacio cruel, que muchas veces suele serlo, para que las infancias sean en buenas condiciones, digamos, Así no es, sean así es. periodos de Fíjate, tortura. ujú, cuando nosotros abordamos en aldeas infantiles, por eso te digo, todos estos desafíos son a los que Mm, nos enfrentamos. Y me permitiría que añadir uno más, un elemento más, ¿no es cierto?, que es la salud mental. ¿Sí? Es mm, decir, hay también dentro, y recordemos que hace poco, ¿no es cierto?, la psicología es clínica está siendo ahora, hay un paso para estar dentro de las áreas sociales y no dentro de salud. ujú. No voy a dar un criterio específico de la razón, pero eso es tremenda barbaridad. Tremenda barbaridad. Debe Totalmente, estar en salud, pero totalmente. está en un área social donde dices, claro, menos recursos también. Cuando Ujú, la salud, ¿qué está pasando en la mente de estos niños y niñas para que puedan recurrir primero a ser un acosador? mm, ¿No es cierto? O sea, un niño no se levanta y dice, bueno, hoy voy a ser mala persona. claro. Hay algo también que está pasando y que no estamos atendiendo, que no estamos preveyendo, que no estamos considerando y no estamos atendiendo. Eso es salud mental. Y salud mental también para quienes están en riesgo de sufrir abuso, de sufrir violencia. Pero no encuentras. Hay Mm, cada vez menos profesionales de salud mental en los DESES, por ejemplo, menos trabajadores de salud mental en los centros de salud. Si por ahí encuentras un turno, a los 2 meses te vuelven a dar otro. Ya no tiene sentido. ujú. O sea, y eso es también un elemento importante que el Estado ha desatendido increíblemente. Sí, Totalmente. potenciar fuertemente después de una pandemia tan cruel Ujú. la salud mental de la población. Claro, y también tenemos otros casos como mucho más específicos con el tema, por ejemplo, del trabajo de la salud mental, de evitar el tema de acoso, de la discriminación, ya incluso, por ejemplo, con ramas, por ejemplo, de niñez y adolescencia que forma parte de la población LGBTI, niñez Ujú. trans, digamos como todo este tipo también. Todos estos procesos de interseccionalidad, Exacto, ujú, totalmente. movilidad humana, ajá, Claro, y todo, digamos, sí, todo justamente. se sigue sumando y se va complicando, digamos, un poco también
el Ujú, panorama que tenemos por esta falta de política pública que comentabas con justo. respecto al cuidado de niñez y adolescencia. Para terminar, Eva, detrás de esto hay justamente familias también que acogen y yo creo que también un poco es resaltar Sumamente. ese, ese cariño de muchas personas, de muchas familias, de querer Ujú. acoger a otras personas precisamente porque saben que un niño, un adolescente es vulnerable y que necesita ese apoyo. ¿Cómo ha sido esta experiencia con el trabajo de estas familias? Y también de las que empezaron, digamos, como hace muchos años y ahora ya han crecido y ya son parte de esta familia integrada y son felices y digamos como todo lo bueno que también hay detrás. Sí, sí, indudablemente nuestra experiencia de 60 años nos ha llevado a ver también unas prácticas increíbles de cuidado, ¿no es cierto? Niños y niñas donde su opción, eh, donde su mamá falleció, su papá falleció y no había otra opción más que una institución. Y hemos sido esa respuesta de protección, hemos sido esa respuesta de desarrollo. Hemos logrado también que muchos niños y niñas sean profesionales, tengan su familia, no vuelvan a repetir nuevamente un círculo de violencia, no vuelvan a repetir, ¿no es cierto? Está pobre cuidado para niños y niñas, indudablemente. La experiencia con familias acogientes la estamos iniciando, vamos ya cerca de 2 años y ha sido gratamente un retorno del también la solidaridad de la gente, ¿no? Del compromiso que tiene por la niñez y adolescencia, porque entendemos que el mejor espacio para que un niño se desarrolle es la familia. Sí, entonces estas familias han sido realmente esa respuesta de protección, de cuidado, de un cuidado amoroso, de un cuidado desinteresado, porque además recordamos que hay muchas propuestas en otros países donde las familias acogientes reciben un recurso para este cuidado. Aquí no. O sea, las familias van con todo y eso es realmente es digno, ¿no es cierto?, de admirar, de resaltar y por eso también es una invitación para que si nosotros y cada uno de los que nos escuchan ahora tienen la posibilidad, ¿no es cierto? Emocionalmente sobre todo, eh, socialmente, económicamente, de apoyar a un niño, a una niña, ¿no es cierto? Que debe estar en otra familia por la circunstancia que vivió, lo hagamos, nos califiquemos. Hay un proceso que se debe llenar, Aldeas Infantiles tiene abiertos los canales para que puedan inscribirse como familias postulantes, se capacita, se califica, ¿no es cierto? Es un proceso importante que tenemos también para preparar a las familias y luego también hay un equipo técnico que acompaña a estas familias en este proceso de cuidado. No es que las familias están solas. Hay un psicólogo clínico, una psicóloga clínica, un trabajador social, una persona que hace fortalecimiento a esa familia y que juntos acompañamos a la familia que está acogiendo, a la familia que es biológica, porque la intención siempre va a ser que el niño y niña vuelva a su familia biológica, pero una familia sana, una familia protectora, no una familia violenta. Eso ha sido realmente muy importante y hemos hecho una convocatoria importante para que más familias, ahora estamos abriendo esta modalidad en Ibarra, por ejemplo, y requerimos familias que puedan ser familias acogientes de niños y niñas que han sufrido violencia. El retorno que las familias tenemos para acoger un niño es una inmensa posibilidad de ver la vida de un niño como cambia. Y ese cambio, ¿no es cierto?, hace que el mundo cambie. Eso es vital e importante. Claro, totalmente. Como dicen, son las nuevas generaciones, pero en realidad son el presente y hay que cuidarlo Son el presente. y Ujú. no ver el futuro, sino ahora. Muchísimas gracias, Eva, Así por el es. tiempo, por la Gracias entrevista. también. eh, y bueno, estamos conversando en una próxima ocasión. Claro que sí, muchas gracias y bueno, a todos que mañana soplen la velita en nombre de Aldeas Infantiles y se etiqueten y nos manden sus deseos porque 60 años son importantes, ¿sí? Y Así hacemos es. siempre nuestro esfuerzo para que niños y niñas cada vez estén mejor en sus familias. Muchas gracias Muchas gracias a ti. Cuídate a mucho. ti. Hasta luego. Buen día.